Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, voy a grabar este pequeño videito para comentar algunas cosas que me estuvieron preguntando este, y sacar algunas dudas que estaban por ahí dando vueltas, sobre todo para la última entrega. En primer lugar vamos a hablar de las carpinterías. Hay como una serie de cosas con respecto a las carpinterías. Las carpinterías tienen una particularidad. En primer lugar, cuando yo trabajo con una carpintería, la carpintería tiene que estar en un hueco. Ese hueco se llama vano. Es una abertura que nosotros dejamos en la pared para después colocar lo que es la carpintería propiamente dicho. Fíjense que es un bloque. Ese bloque tiene una particularidad. En primer lugar, va a tener una línea que va a ser una línea que es la línea en vista, que es la línea que corresponde con el alféizar de la ventana, digamos, normal. Y después viene la hoja propiamente dicha de la ventana. Esa ventana tiene, como cualquier ventana, tiene que tener un marco y tiene la parte de vidrio. Que nosotros la simplificamos, sobre todo porque vamos a trabajar con escala 1 en 100, la simplificamos en un cuadrado y en una línea en el medio. Esto aproximadamente son 5 centímetros, que son aproximadamente 2 pulgadas. Las carpinterías se miden en pulgadas, entonces por eso aparece esto. Digo en pulgadas en la realidad. Nosotros en los planos, recuerden que siempre vamos a trabajar en metros. Esto sería una carpintería bien trazada. El problema muchas veces que aparecían en los planos eran este tipo de situaciones. Si se fijan, esto significaría que tengo una pared acá, con lo cual tendría una ventana que no tendría sentido tenerla porque cada vez que abro abro la ventana y vería una pared, con lo cual no serviría de nada. La ventana siempre tiene que tener una abertura. Tampoco puede corresponder con el mismo layer verde, en este caso verde, que el del muro. ¿Por qué? Porque si recuerdan, siempre vamos a imprimir con un espesor de línea que va a corresponder con el color con el cual estamos trabajando. Y si ponemos, supongamos, 002 al muro, y acá me va a aparecer también una línea gruesa, que no corresponde porque yo no estoy cortando por ahí. En realidad, ahí está abierto y es una línea, sería una línea en vista, ¿sí? Otra particularidad es dónde va colocada la ventana. La ventana no puede ir acá. En Estados Unidos se acostumbra muchas veces a utilizar este tipo de ventanas que va para este lado, para el lado exterior. El problema que tiene estas ventanas, que por eso no es muy utilizado, es que se filtra agua por acá, se filtra agua por la unión. Entonces, ustedes van a encontrar que en la mayoría de las casas, por no decir el 99% de las casas, las ventanas están puestas hacia adentro, para que de esa modo estén protegidas con esa especie de hueco que queda que es el vano. Fíjense acá otra cosa, yo tengo que completar el muro tiene que estar cerrado, tiene que estar completo, por más que esté ocupado por la ventana. Entonces, el caso acá sería así. Eso sería el muro y después la ventana. Otra particularidad que yo tendría sería lo que dijimos de la línea en vista. Y cuando ya tengo todo eso armado, recién puedo hacer el bloque. En este caso es un grafismo que en principio podría estar bien, pero es extraño, porque fíjense, si este es el vidrio no puede estar pegado en un costado del marco, el vidrio va por el medio, con lo cual, si van a hacer este grafismo, le faltaría una línea que sería la línea del medio. ¿Sí? Y si no, directamente utilizamos el grafismo que veíamos recién, que era que es una simplificación bastante correcta de lo que es una ventana. Una vez que ya tengo la ventana hecha, voy a crear el bloque. Entonces selecciono el punto de unión, como dijimos que siempre es de interno, selecciono los objetos, voy a seleccionar de este lado y de este lado, y fíjense, está en milímetros, yo lo pongo en metros, y si lo pongo en el caso particular de esta plantilla que estoy, de este ejemplo que estoy utilizando, cuando coloco en metros, miren lo que sucede. Ponemos el nombre
Y cuando yo diga que redefina, miren lo que ha sucedido. No es que se ha borrado, sino que se hizo terriblemente grande, ¿sí? Ese es el problema que tiene cuando estoy trabajando con plantillas que no son correctamente. Entonces, como norma, yo siempre tendría que fijarme si la plantilla está en metros. A ver, si es mi ordenador, siempre va a estar en metros. Pero si estoy trabajando con varios ordenadores, siempre tengo que verificar de que no hubo un error por X motivo que se modificó esa plantilla de metros. Bien, cuando yo ya creé el bloque, ya directamente es agarrar y montarlo directamente. Entonces, lo voy a crear al bloque, decimos que sí, seleccionamos todos los elementos, acá voy a quitar de selección con Shift, quito de selección lo que es la parte del muro porque no la quiero a esa parte, le digo OK, le digo que voy a poner ventana B y acá debería poner metros, pero como está mal configurada la plantilla voy a dejar en milímetros. Le digo OK y fíjense, automáticamente se ha creado un bloque. Ese bloque yo no puedo, digamos, modificar una parte, porque ya es un bloque, a no ser que obviamente lo edite al bloque, pero eso es otra cosa. Ese bloque tiene la particularidad que lo voy a poner en una capa especial, que es la capa de bloques. Entonces voy a tener que crear una capa que se va a llamar la capa de bloques. Y, por ejemplo, bloques de carpinterías. Entonces, le voy a poner un color especial que no esté repetido, porque si está repetido va a tomar el color repetido, digamos. Entonces me fijo 220, no hay ningún color así, perfecto. Y ahora selecciono, porque si no, al tomar el color repetido, va a tomar el espesor también de esa situación. Entonces, ahí tengo mi carpintería. Perdón, acá quedó. Vamos a aprovechar para editar el bloque. Hago doble clic. Para editarlo, y a esto, que es el vidrio, lo vamos a poner también en el layer correspondiente, que sería el layer de carpintería. ¿Sí? Entonces cuando ya está OK, le digo que sí, que lo guarde, y ahora sí, ya tenemos mi layer de carpintería. La próxima ventana, entonces tendría que borrar esto. Acá vamos a poner completarlo. Y ahí recién insertamos la carpintería. Se me abren los bloques, acá la tengo la ventana B y directamente la inserto. Entonces me garantiza que todas las ventanas son iguales y además me garantiza que al poner bloques el archivo va a ser mucho más pequeño, más delgado. Con respecto a las puertas, recuerden que siempre una puerta tiene determinadas características. En primer lugar, tiene un espesor. Yo voy a copiar esta puerta y la voy a explotar para explicar lo que una puerta no es conveniente que no tenga parte del muro, porque si yo cambio algo del muro y estoy poniendo en esta puerta, capaz que no se cambia acá. Entonces la puerta debería ser así, debería tener marcos y debería tener un espesor. Ese marco puede ser tan sencillo como un rectángulo, o sea, yo podría reemplazar esto por un rectángulo, o como está acá. Si lo sea de una forma o de otra, fíjense que cumple la función de marco. Siempre tiene que estar en el layer correspondiente. En este caso, por ejemplo, lo vamos a poner en el layer 0 hasta que después lo pasemos o lo ponemos directamente en el bloque de carpinterías, como ustedes quieran. Y esta que es discontinua, que acá se llama arco de puerta, pero podríamos ponerlo en una que se llame líneas discontinuas. Ahí la tenemos. Es muy pequeñita, le vamos a cambiar la escala. Vale, perfecto. Ahí la tenemos. Cuando ya tenemos toda la carpintería, la volvemos a convertir en un bloque.
decimos el punto de inserción, le ponemos C, por ejemplo. Debería estar también en metros, pero bueno, como vimos el error que tiene, no lo podemos hacer. Le decimos, seleccionamos los elementos, todos, completos. Le decimos OK, fíjense que acá ya aparece la ventana y la tenemos a la ventana. Y fíjense, perdón, a la puerta. Y ya tenemos la puerta. Ahora, fíjense otro error que aparece acá con respecto a la puerta. La puerta debería comenzar o terminar en el arco. Lo mismo en el arco. El arco debería comenzar y terminar en la apertura de la puerta. ¿Sí? Entonces vamos a trazarlo de nuevo al arco. El primero le decimos que sea centro, segundo, y le decimos que sea ahí. Y ahora estiramos la puerta. Y ahí tenemos la puerta correctamente trazada. Y vamos a ponerlo en líneas discontinuas, que era el que teníamos recién, y cuando ya está todo OK, le decimos que lo guarde. Y ahora sí tenemos nuestro... Fíjense una particularidad acá interesante. Miren lo que sucede acá. Yo tengo, teóricamente, me fijo y en bloques, en la carpintería, está como línea continua, pero acá me aparece discontinua. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que cuando se hizo esta carpintería, se modificó no la línea del bloque, sino que se modificó en esta parte, en este sector. Entonces, fíjense que está como línea discontinua, y ahí está produciéndose el error. Si yo pongo la línea continua, digamos, debería funcionar perfectamente porque la carpintería, la parte de carpintería, de bloque de carpintería, está como línea continua. Entonces, nunca jamás voy a modificar en este lado o voy a poner un espesor acá. No se hace así, porque empiezan a aparecer errores y después es muy difícil, muy complejo descubrir dónde está el error. Vale, ahora sí tenemos la carpintería. Entonces, una vez que ya tenemos la carpintería y lo hemos transformado en bloque, si quisiéramos poner una carpintería acá, simplemente hacemos insertar, buscamos la carpintería, que era la carpintería C, la traemos y la pegamos. ¿Dónde la pegamos? ¿Acá? No, nunca jamás. Porque si la pegásemos ahí, el problema que se presentaría es que, supongamos que tengo la puerta acá, el problema que se presentaría cuando yo rotara la carpintería es que pegaría acá, ¿ven? Ahí. Independientemente del mueble que está acá, que no podría. Pero quiero decir, el problema que en cualquier abertura que yo pusiera una carpintería y pegaría ahí, se rompería la puerta y rompería la pared. Entonces, si voy a poner una puerta que se abre hacia adentro, siempre, siempre, siempre la puerta debería estar ahí, ¿sí? Entonces, ahí me ahorro cualquier problema que pudiera haber. Otro problema que aparece muy común es este tipo de cosas así. Esto tiene materialidad. Esto es un lugar, un espacio de guardado. Estas son perchas, o sea, hay ropa acá. Y no puede ser nunca jamás una línea. Eso tiene un espesor. Por ejemplo, tendrá un espesor de, no sé, de 5 milímetros, de 3 centímetros. Tendrá un espesor. Ser una chapa, ser una madera, entonces eso se reproduce. No puedo ponerlo acá con medidas porque al estar en milímetros no puedo calcularlo, pero sería algo así. Entonces tengo la puerta por un lado, la puerta de acceso, y tengo la división. Pero no existen, en un plano no existen líneas, porque las líneas no tienen espesor, y yo trabajo con arquitectura y son cosas materiales, y las cosas materiales tienen espesor. Entonces necesito a la fuerza colocar. Si voy a colocar, por ejemplo, un hatch en un baño, voy a colocar lo que se conoce como solia. Básicamente, si ustedes van a una casa donde tienen diferentes pisos, antiguamente lo que hacían es que colocaban una pieza de mármol o de granito para separar lo que era, por ejemplo, el cuarto de baño con un determinado mosaico del resto de la casa, que podría tener madera, por ejemplo. Voy a pasar a layer de capas de vistas, así queda mejor. Entonces, vale. Entonces, una vez que tengo eso, puedo aplicar un hatch acá. Perdón.
puedo aplicar un hatch, puedo aplicar un hatch y, por ejemplo, si quisiera hacer coloco así, bajo la escala y ahí lo tenemos. Y en propiedades le pongo doble, le digo OK y ahí tengo mi hatch marcado, definido lo que es el baño, lo que es el sector sin ningún problema. Generalmente se ponían en los baños y se ponían en la cocina lo que era la parte de hatch para indicar. En el caso de sombreado de los muros, muchas veces muchos se acostumbran a poner un sombreado que aparecía sobre todo en la década del 90, se puso de moda poner un sombreado que tenía esta forma. Vale, lo tengo ahí está. Fíjense, si yo pongo este sombreado así, fíjense lo complicado que resulta leer la parte de muro con el hatch del piso, es complicadísimo. Entonces, si voy a utilizar hatch así con líneas, ok, no hay problema, pero voy a tratar de utilizarlo con un espesor, digamos con una separación que me indique a mí claramente qué es muro y qué no es muro. Entonces ahí se lee, bueno, acá no me va a dejar, ahora sí, ahí se lee bien cómo es el edificio claramente. Esto obviamente debería estar en su layer que se llame, por ejemplo, sombreados. Entonces le pongo un color que no sé, será 254 supongamos, o el color que sea. Y si ahora a esto lo coloco en el layer de sombreados, ahí está, perfecto. Y este también lo vamos a colocar en sombreados. Perfecto, tenemos entonces, fíjense cómo va cambiando el proyecto si vamos siendo un poco más rigurosos. ¿Ven? Acá hay otra vez el error del tema de la ventana que veíamos recién. Claro, ¿qué sucede si me dicen, bueno, pero en la planta que yo estoy calcando está así la ventana? Bueno, yo puedo modificarlo. Una de las cosas que le dije era que podían modificar determinadas cosas. Por ejemplo, podían modificar la ventana, podían modificar los anchos, podían modificar, si tengo puertas de 90, 75, 68, 70, podían unificar y poner todas puertas de 70 y de 90, por ejemplo, en la entrada o cosas así. Pero modificar para que me permita poder entender. Después, con respecto al tema de los cortes, es importante, si yo tengo varias plantas, es importante indicar por dónde se hace ese corte, por dónde pasa el corte. Un corte por normalidad siempre se hace por las aberturas, para marcar, cuando uno corta por las aberturas, permite entender cuál es la altura que tiene esa abertura, no solo el ancho que lo vemos en planta, sino la altura. Y obviamente por espacios donde sean interesantes, donde uno pueda entender los techos, donde uno pueda entender cómo es la forma de la casa, ¿sí? Si yo tuviera esta casa y tuviera que hacer un corte, y podría resultar interesante la parte de la escalera para poder entender cómo es esa escalera. Pero si hago el corte por acá, fíjense que el problema que tengo es que no tengo aberturas. Entonces lo que puedo hacer es utilizar esta ventana para hacer un corte, giro el corte por acá y sigo por acá. Incluso, si quisiera hacerlo más rebuscado todavía, podría hacer el corte así y voy así, ¿sí? Para cortar y veo esta ventana, veo la escalera y veo esta otra ventana. Y puedo entender cómo es el frente y las proporciones de la casa. Ahora bien, ¿hacia dónde miro? Bueno, hay muchas formas. Puedo utilizar una flecha, así, puedo hacerlo algo así como esto, puedo hacerlo como si fuera un triangulito directamente, entonces esto quedará así, o puedo hacer directamente colocar, que lo tienen que haber visto en algunas casas, colocar una letra directamente, cualquiera de esas formas. Incluso en algunos casos ni siquiera colocan esta línea y hacen así, como para indicar que esto empieza por acá y termina por acá. Cualquiera de las formas es correcta, pero tiene que estar indicado, tiene que estar señalizado. A mí me gusta
una cuestión de que quede claro, entonces marcar, por ejemplo, la línea bien clara del principio y marcar el final o viceversa, ¿sí? Para marcar, para indicar dónde. Otros, en algunos casos, utilizan esta línea y utilizan una línea especial que la ponen, que la llaman especial, y es una línea de línea larga y es un punto y después viene otra línea larga y así. Cualquiera de esas versiones y cualquiera de esas, digamos, se pueden utilizar, pero tiene que estar señalizado. El corte A y si hay un corte B también. ¿Cuál es el corte transversal? El corte transversal es el que se hace por la cara más corta de la fachada de la casa. Entonces, si yo hago un corte en este sentido, fíjense que esta es más larga, entonces si la hago por este sentido se llama transversal. Y el longitudinal, como su nombre lo indica, se hace por la longitud de la casa, por la parte más larga de la casa. Entonces se hace así. Y cuando vaya a indicar ese corte, por ejemplo, supongamos que simplificado sería el corte, voy a poner corte AA, para decir que es el corte que va desde el punto A hasta el punto A. Entonces se queda señalizado de esa forma. Con respecto a las cotas, es muy difícil calcular la altura de la cota y eso se hace proporcionalmente. Lo que sí tienen que tener presente, y eso es, digamos, el problema, digamos, que sucede cuando uno trabaja con AutoCAD, es que como está haciendo todo el tiempo zoom y dice, sí, bueno, pero yo acá no veo las cotas. Sí, claro, no lo veo, pero ¿en qué escala está esta cota? No lo sé. ¿En qué escala está esta planta? No lo sé. Entonces, y acá lo veo grande. Lo que sí tengo que tener presente es que una cota sea correcta para poder leerse, pero que no sea excesivamente grande. Imagínense, miren el tamaño de esta cota, es prácticamente el tamaño de un artefacto, de un inodoro. Entonces, poner una cota con un tamaño tan grande que cuando vaya a imprimirlo, si se logra ver el inodoro, esto se va a ver enormemente grande porque tiene más detalle y tiene más elementos. Entonces, eso tengo que tener presente y la cota tiene que ser mucho más reducida porque tiene que ser un elemento que me dé un dato, pero que no resalte y se destaque más que la propia casa. Porque yo en definitiva necesito saber cómo es la casa, no cómo es el elemento. Cómo es la cota. ¿Qué se acota? Bueno, en líneas generales se acota el local, se acota el espacio. Yo voy a acotar cuánto es el ancho de ese local y cuánto... voy a cambiar de layer, voy a irme a cotas y digo cuánto es esto por esta distancia, por ejemplo, y lo pondré acá para que no se superponga. Fíjense la particularidad, también las flechas están terriblemente grandes, las flechas tendrían que ser muy pequeñas, es casi como un pequeño símbolo que lo que me está diciendo es desde dónde hasta dónde, pero no puede ser un elemento que se destaque, prácticamente tiene que pasar desapercibido, no tiene que existir. Todas las cotas auxiliares, todas las cotas que no, digamos, no son importantes desde el punto de vista de entender el local, se tiran para afuera. Entonces, por ejemplo, acá está muy bien de colocar, yo pongo el muro, coloco esta parte que correspondía, por ejemplo, a la carpintería, esta otra de la carpintería y esta del pedazo de muro que queda. Y ahí está. Si quiero ser muy excesivo de poner todo, carpinterías, cotas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es entender cuánto mide el espacio. O sea, yo sé que este comedor mide 2,20 por 3,15. Eso es lo importante, eso es lo que tiene que quedar muy, muy claro en lo que es la planta y en lo que son las acotaciones. En cuanto a las acotaciones, también es importante ubicar lo que se conoce como niveles. Yo acá veo las tres plantas y veo las escaleras y la verdad que no entiendo cuál de las tres plantas es. La planta baja, cuál es el primer piso y cuál es el segundo. O peor aún, quizás entiendo que esta es planta baja, pero este es primer piso y sótano, o este es sótano y este es primer piso. No lo sé. Entonces se acostumbra a colocar esto, que es un simbolito, muchas veces se le pone también, para indicar que este es el nivel estándar de la planta. Por ejemplo, acá está más 6, acá va a estar a menos 3, entonces yo veo que está a menos 3, y entonces, bueno, y esto
esta planta, coloco otro igual a este y le digo que está en más o menos 0,0. Si digo más o menos 0,0, quiere decir entonces que esta es la planta baja, este es el piso que está por arriba y este es otro piso que está por debajo, ¿ven? Que está debajo de la planta. Entonces este será el sótano, este será el segundo piso, porque a 6 metros debe ser el segundo piso, y esta es la planta baja. Y me está diciendo que me está faltando una planta, que es la del primer piso, por ejemplo. En el corte, cuando ustedes trazan el corte, van a aparecer estos otros niveles, que son estos que aparecen acá, que son también unos triangulitos. A veces también se los pinta al menos uno de ellos, así, y lo que me indica es lo que veíamos en la planta recién. Así como veíamos en los círculos estos que aparecían los niveles, acá aparecen los niveles. Entonces este es el nivel -3, que es donde estoy viendo la planta del sótano. Este es el nivel 0,0, donde se ubica la planta baja. Este es el nivel +3, que es el nivel donde está el primer piso, y este es el nivel +6, donde está el segundo piso, por ejemplo, ¿sí? Esa es una forma correcta de indicar los diferentes niveles. Entonces uno puede referenciar el corte con la planta. Recuerden que tanto el corte con la planta son como una dupla, son una dualidad que sirven para poder trabajar y para poder entender la casa. Con los dos elementos yo puedo entender altura, puedo entender anchos, puedo entender cómo funciona la casa. Entonces es importante eso. Los bloques también, los amoblamientos también tienen que ser bloques. Si yo, por ejemplo, tengo esto, que es una vitrocerámica, y lo transformo en bloque, ahora es un solo bloque, porque no lo voy a repetir, no voy a repetir otra vitrocerámica en la casa, pero yo ya lo tengo. Entonces la próxima vez que tenga que construir una casa, lo único que voy a hacer, voy a buscar vitro y me voy a traer y la voy a poner directamente sin tener que estar dibujando. Entonces me estoy ahorrando un montón de tiempo para construir, digamos, lo que es esa librería de bloques. Vale, ya hemos visto entonces lo que es las cotas, hemos visto los layers. Veamos el tema del sentido de la escalera. Esto también costó mucho poder hablar con respecto al sentido de la escalera. Una escalera, esto lo vimos la primera clase, cuando yo les mostraba los planos y les decía, bueno, ¿cuál de estas dos plantas es la planta baja y la planta alta? Y ustedes me decían, bueno, esta porque tiene la escalera para acá y esta porque tiene... Exactamente, es así. Uno entiende las plantas también a través de los símbolos que aparecen. Esto se entiende de que hay un nivel 0,0, un nivel menor y que va hacia un nivel mayor. Entonces la escalera parece que va desde algún lado más bajo hacia un lado más alto. Si esto está fuera así, eso me estaría diciendo de que tengo una escalera que está acá y que va hasta un piso más arriba, con lo cual no habría problemas, pero como yo corto 1,20 m, no podría aparecer toda la escalera completa. Probablemente aparecería como acá la vemos acá abajo. ¿Ven? Aparecen un par de escalones y después el resto de esos escalones se los traza en línea discontinua y se indica con la flecha cuál es el sentido. Siempre, si uno quisiera ser extremadamente riguroso con la simbología, tendría que ponerle un punto acá. A ese punto para decir que este es el inicio, el escalón de inicio y va hacia arriba, ¿sí? Entonces uno entiende que estoy en el nivel 0,0 y esta es la escalera que me va a conducir al primer piso. Pero veo solamente un par de escalones porque el resto ya quedan en línea discontinua. En este caso de la escalera, acá hay una cosa rara, no se entiende muy bien. Porque si es el caso de arriba, tendría que estar en discontinua. Pero puede suceder que sea una escalera que yo la estoy viendo en vista, o sea que esta escalera sea la escalera del sótano, por ejemplo. Es que viene del sótano y por eso la veo así. Si viene del sótano, aquí no puedo poner una línea, porque eso significaría que termina el piso ahí, termina el suelo ahí, y cualquiera va caminando de noche y pasa y se
pega un golpe o se termina matando porque cae de 3 metros de altura por una escalera. Entonces, si fuera este el caso, que es una escalera que viene de abajo, debería tener otra línea más que indique que esto es una baranda, que hay algún elemento que está protegiendo para que nadie se caiga por ese espacio, ¿sí? Por eso es importante la simbología, para poder entender, porque ustedes piensen que estos planos se los van a tener que dar a alguien que va a construir esto y que tiene que entender lo que ustedes pensaron cuando dibujaron esto. Vale, el último elemento que vamos a hablar de esto es el tema de la escala. Estos planos los hicimos en escala 1 en 1, porque estamos trabajando en metros, ¿sí? Fíjense que aparece 1 en 1 acá. Ahora, cuando vayamos a imprimir esto, vamos a trabajar en la ventana de impresión, propiamente dicho. Y eso quisiera que lo viéramos un poquito más, con más detalle en otro ejemplo. Fíjense, acá tengo una casa que básicamente tengo es una planta baja solamente, tiene la planta de techo y tiene la planta de conjunto con las otras casas alrededor. ¿Qué sucede si no tienen esta planta? Si no tienen esta planta, bueno, si no tienen esta planta, si no la encontraron porque, no sé, solamente encontraron la ciudad, que está en una ciudad determinada, pero no saben dónde está, bueno, no la ponen. No, digamos, no existe esa información. Yo no pretendo que se pongan a inventar cosas, pero si la tienen, la colocan. Ahora, tengo el resto de los frentes y tengo un par de cortes también. Con respecto a los cortes, había una serie de ejemplos, por ejemplo, que tenían que solamente tenían este corte, o aparecían esta otra, que bueno, con estos grupos ya hablé en particular, pero esta, por ejemplo, lo que yo les proponía era lo siguiente. En primer lugar, si se animaban, que hicieran el corte longitudinal. En líneas generales, estas casas eran, fíjense, es muy sencillo hacer el corte longitudinal, porque, me fui de casa. Fíjense lo que es la planta, y la planta es muy sencilla, con lo cual hacer el corte en este sentido no requiere ningún problema. Ahora, si no querían hacerlo porque se sentían que iban a tener más trabajo que sus compañeros que ya tenían el corte, etcétera, etcétera, yo les daba la opción que hicieran un corte igual pero mirando hacia el otro lado. Si yo tuviera que dibujarlo a esto, en lugar de ser así el corte como lo veíamos recién, bueno, el siguiente corte que tenían que dibujar iba a ser así. A ver, me parece mucho más interesante hacerlo en este otro sentido, que es muy fácil, muy sencillo de hacer, pero bueno, si no querían hacerlo, entiendo de que hay una diferencia con respecto a los compañeros, entonces bueno, hagan el corte más sencillo posible, no hay problema. Ahora veamos entonces cómo tendría que ser la lámina. Si recuerdan el ejemplo que yo les había dado, tenían un cajetín que era un A3 que aparecía con los elementos del rótulo, etcétera, etcétera. Claro, yo coloco VM en español y MV en inglés, y a esto lo agrando y lo pongo, por ejemplo, en 1 en 100. Ahí tengo mi casa. Y claro, no entra ni siquiera una casa acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Voy a traer una ventana que va a ser mi casa. Hago control C, control V. Otra ventana que va a ser, en este caso, la planta de techo. Hago control C, control V. Otra ventana que va a ser el plano en conjunto. Al plano en conjunto lo voy a poner en escala 1 en 200
para que sea menor, más pequeño. Y voy a empezar a colocar los diferentes frentes. Por cuestiones de practicidad, sino para que no dure tanto el video, voy a pausarlo un instante. Vale, ya estamos de vuelta. Ya tengo acá los cortes, tengo los frentes y tengo los diferentes elementos. Entonces, voy a tratar de hacer lo más pequeño posible esto. Las ventanas. Voy a quitar un poco de terreno, porque la verdad que no me importa tanto terreno. Todas las ventanas las voy a colocar, voy a seleccionar todas las ventanas y las voy a colocar en la capa de ventanas para que no se imprima. Ahora bien, ya tengo las ventanas y ahora voy a tratar de hacer una distribución. Y aquí empieza lo que es la distribución y aquí empieza el diseño de cada uno. Cada uno va a utilizar sus dotes para distribuir esto y que quede bien. Con lo cual yo podría decir, bueno, no sé, tengo la planta baja y la planta alta, entonces voy a colocarla así, las dos plantas. Voy a colocar, qué sé yo, todos los frentes acá. Así. Y lo voy a colocar por acá. Este otro lo voy a colocar así. Entonces voy a quitar tanto terreno que no tiene sentido en para que quede ahí. Y grande, gigante, lo voy a colocar, supongamos acá. Entonces no, voy a decir, voy a cambiar todo esto y voy a ponerlo acá arriba, que es el más largo, y lo voy a dejar así. Y después voy a colocar esto. No sé, estoy poniendo cualquier cosa. Y a que es el plano en conjunto, lo colocaré por acá. Y no sé, supongamos que sea esta casa. Entonces voy a coger esta foto y me la traigo acá y la ubico a la foto acá y digo, bueno, va a ser, no sé, va a ser el plano así. Y pongo otra foto por acá así. Y a este plano lo voy a poner acá arriba para que me dé espacio para el cajetín. Supongamos. Y tengo ahí la distribución. Y mido. Y digo cuánto sería esto en un rectángulo. Supongamos que trace un rectángulo que tenga esta forma. Y de acuerdo a esto me dice que tengo uno que es 1631 por 929. Uy, es enorme. Hago control P, se me abre esto y empiezo a buscar hojas. Y eran 1600 y tengo acá una de 1400 y acá tengo 1600, pero es una 4A0, no, yo quiero una A0 de 841 por 1189. Entonces, de 841 por 1189. Entonces, tengo que reducir esto para que sea de 841 por 1189. Entonces voy a empezar a reducir. El plano en conjunto, por ejemplo, lo voy a tratar de reducir al máximo. Podría ajustar y que las cotas estas queden un poco más adentro. Entonces, vale. Y como tengo esto, lo voy a pegar un poquito más casi al margen. Acá me olvidé de hacerle el margen de 5 milímetros. Ahora sí, ahí tengo el margen de 5 milímetros. La planta, fíjense de enorme que está, la puedo hacer más pequeña. Y la coloco acá. Esta otra, que es el plano en conjunto, está enorme, no necesito tantos arbolitos. Pongo un par de arbolitos
y la verdad que ahí entra perfecto. Miren de bonita. Fíjense que como tengo esto, puedo decir, bueno, trazo una línea recta y trato de agrupar, de posicionar a todos los muros en la misma posición. ¿Ven? Entonces tengo esa línea y tengo... No sé si me va a convenir, pero voy a cortar un poco y ahí tengo las líneas y en todo caso traigo más arbolitos para abajo. Y ven cómo queda todo ordenado, todas las plantas en la misma... Uy, me cargué la planta. Vamos a hacer una línea acá y la línea va a ser a 1189, dijimos. Vale. Entonces tengo que achicar más todavía esto. Entonces digo, bueno, achico un poquito más el plano en conjunto. Uy. Y ahí lo tengo genial a mi plano en conjunto dentro de lo que es la casa. Y del otro lado dijimos que es 841. Entonces voy a decir que sea 841, hago un snap y ahí tengo. O sea, fíjense lo que tengo que quitar. Y ya que tengo esto, voy a poner el cajetín en posición. Vamos a llevarlo hasta ahí. Y a este cajetín, haciendo stretch, selecciono todo y con Shift quito la selección que no quiero que se toque. Y ahora lo ponemos ahí. Perfecto. Y tenemos una hoja a cero. Ya tenemos la parte superior. Ahora, por ejemplo, quitando un poco de caja de esto del corte, puedo ponerlo por acá. A este corte, fíjense todo el terreno que tiene, no tiene sentido. Lo ponemos por acá. Y voy a usar esta línea que aparece acá para posicionarlo también este corte para que esté más o menos a la misma altura, digamos, que el corte vecino. Le voy a quitar un poco de terreno a este lado y le voy a quitar un poco de terreno de este lado y ahí tenemos el corte. Con este otro voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a quitar terreno acá, que tiene mucho, y voy a posicionar esto. También voy a quitar en la parte superior. Quitamos terreno y lo posicionamos a la misma altura. Finalmente este corte lo ponemos por acá y ahora me traigo el cajetín que ya lo tenía acá armado y lo coloco acá y miren, y todavía me sobra espacio para poner una linda foto del dormitorio. Y cuando hago control P, selecciono el cajetín y le digo que quiero una A0 y ahí la tenemos, fíjense, entra perfecto, hago la previsualización y tengo los planos, ¿ven? Y aparecen todos los planos alineados y todos los planos perfectamente acotados. Voy a utilizar acá, por ejemplo, una escala de grises para que se vean así muy una básica que tengo y miren cómo se ven los planos acotados. ¿Qué me está faltando? Me está faltando dos cosas. Le digo aplicar para que se guarde, le digo OK, perdón, le digo cancelar para tenerlo y me está faltando lo que es la parte de de títulos. Entonces voy a hacer esto más o menos también depende del gusto, podría llegar hasta incluso 1 centímetro, pero no más de 1 centímetro. Voy a crear una caja y pongo planta baja. Esto lo voy a hacer más grande. Enter. Escala se pone así, 1, 2 puntos, 100.
Digo, ok, está terriblemente grande, entonces lo voy a escalar para que sea de 1 centímetro. Obviamente esto lo pongo en el mismo lugar donde está el cajetín, entonces, por ejemplo, no sé, busco cajetín y tengo el mismo nombre. Y ahora coloco los nombres, entonces planta baja, hago copia, tengo planta, por ejemplo, alta o en este caso planta de techo. Voy a agrandar para que quede bien y ahí la tengo alineada. Y ya que tengo lo voy a mandar para acá. Perdón, me acabo de equivocar. Esto es planta baja, esto es planta de techo, no aquella. Planta de techo. Esto es planta baja y esto es planta conjunto. Y no está en 1 en 100, sino que está en 1 en 200. A esto es lo que me refería cuando hablaba de colocar la escala. Entonces acá voy a moverlo un poquito para que entre. Incluso los títulos me parece que están grandes acá. Están como muy grandes todavía. Y iré poniéndole, por ejemplo, acá que tengo varios, tendré que ubicarlos. Por ejemplo, acá convendría que tuviera 1. Y voy a colocar el segundo por acá y el tercero por acá. Y después hago la copia y hago este por acá. Y de este hago la copia este por acá. Y muevo un poquito la foto. Entonces esto será frente norte. Este será corte A. Este será frente sur. Este será corte B. Y este será frente este. Y fíjense, cuando ya lo tengo listo, voy a borrar esto que ya no lo necesito. Control P de nuevo, previsualizo y ahí tenemos la casa y fíjense cómo está acotada. Están muy grandes las medidas, fíjense, destaca mucho los títulos, tendrían que ser más pequeños. Incluso en algunos casos lo que se hace es, por ejemplo, a esto lo vamos a poner, a ver en qué tamaño tiene. ¿Qué pasa acá? Miren, esto es interesante que haya sucedido. Acá hice doble clic y sin querer me metí dentro de la pestaña. Si yo me muevo, puedo correr el riesgo de mover algo. Entonces, fíjense, acá dice modelo, hago hasta que aparezca papel y ahora sí me puedo mover. Y hago doble clic hasta que aparece, lo selecciono y me fijo y fíjense, está en 9. Supongamos que lo pongo entonces en 7. Sí, en 7 está muy bien. Le digo OK. Y ahí y ahora para copiar el estilo hago MA y voy copiando. Y fíjense cómo voy modificando todas las vistas rápidamente. Y otra cosa que puedo hacer es a escala, puedo ponerle una escala menor. Entonces si este está en 7, le vamos a poner un 5. Y ahí la tenemos. ¿Ven? Entonces se ve que es la planta de techo y así sucesivamente. Y fíjense, cuando hago control P y pongo previsualizar, miren cómo ha quedado el edificio marcado. La planimetría, los cortes, las vistas y todo perfecto, digamos, con el cajetín identificatorio con los elementos. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me dicen. Les mando un saludo. Hasta luego.